algunas ideas en esta lucha que se está dando ahora en Jalisco, de allá para acá. Entonces, bueno, la idea es que haya una exposición de las compañeras, de inicio, pues el planteamiento como de problemas, y luego también es muy importante que todas y todos los asistentes también nos aporten algunas ideas, comentarios, críticas, cuestionamientos que nos puedan también como fortalecer, ¿no? en esta lucha. Entonces, bueno, les agradecemos su asistencia y les comentamos que también vamos a requerir de su participación. La idea es que iniciemos entonces con la participación de la compañera Zaira Viridiana de la O. Gómez. Ella es la primera solicitante de matrimonio igualitario en Guadalajara y bueno, está acá con nosotros, obviamente con un poco de nervios, pero por todo lo que implica el proceso, pero bueno, le decimos que estamos como en casa y que respetamos a todos, a las compañeras y compañeros que planteen las diferentes circunstancias. Entonces vamos a escucharla inicialmente a ella. Está también con nosotros la compañera Guadalupe López García, con nosotras, de Lesbianas de Paz Tonali, que es una asociación civil que ya tiene una gran historia en Guadalajara. Bueno, está también con nosotras y le agradecemos. Y está también la compañera María Guadalupe Ramos Ponce, quien es la representante en Guadalajara del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, mejor conocido como CLARE. Bueno, nosotros también es más conocido como CLARE. Entonces están ellas, les pediría que les diéramos un aplauso como en agradecimiento por iniciaríamos en el orden en el que las presenté. Escucharíamos entonces a Zaira Viridiana. Gracias. Hola, bueno, buenos días. Pues como ya lo dijo nuestra compañera Patti, yo soy la primer solicitante, la primer valiente que se animó a pedir y exigir sus derechos aquí en Guadalajara, junto con mi pareja que ahorita no está. Nosotros nos paramos ante el registro civil para solicitar que se nos subiera el matrimonio. ¿Por qué? Porque vamos a dar un ratito para que se acomode. Sí. Ahora. Bueno, porque mi interés o el interés mío y de mi pareja de comprometernos, de unirnos en matrimonio legal y reconocido así en el Estado, pues, ¿por qué? Porque primordialmente porque tenemos una hija, somos pareja y nos inseminamos, yo me inseminé, tuvimos una bebé. Entonces obviamente necesitábamos las garantías de protección que te brinda un matrimonio, como se lo brindan a las personas heterosexuales. Entonces muchas personas decían que por qué no me iba al DF, si allá estaba aprobado y allá me casaba y allá incluso podía darle el registro a mi bebé con los apellidos de ambas, como lo manejan en el DF a través de la adopción. Entonces eso era lo que siempre me decían, ¿no? ¿Por qué no te vas al DF? Es más fácil allá. Y yo dije, ¿y por qué no hacerlo aquí? ¿Por qué no en el estado donde yo nací, en el estado donde nació mi hija, donde nació mi pareja y donde nosotros trabajamos, donde nosotros también contribuimos a la prosperidad, a la riqueza que tiene nuestro estado y todo? Entonces, ¿por qué no hacerlo aquí? Entonces, bueno, estuve mandando varias cartas a todas las organizaciones que conocía y pidiéndoles asesoría, de alguna forma que me dijeran qué hacer, cómo hacer, con quién, dónde dirigirme para poder casarme, o por lo menos de una alternativa que me diera, si no el matrimonio, algo que me diera que me pudiera proteger legalmente. Aquí entonces pues respondió nuestra solicitud clave, Lupita Ramos, y nos dijo, sí se puede y se puede hacer aquí. Obviamente el trabajo no es de un día para otro, pero se puede hacer. Entonces a través de que nos dijo sí se puede y que nos mostró todas las posibilidades jurídicas, la Constitución, artículos de la Constitución, derechos humanos, todo lo que dice que sí se puede, solamente hace falta que alguien lo dijera y alguien lo exigiera. Pues dijimos adelante, hay que hacerlo. Entonces el día 8 de marzo presentamos ante el Instituto Civil de Guadalajara es la petición, el contrato de petición para que se nos uniera el matrimonio. El señor Lomelí, que ya escucharon de él en las noticias,
se amparó con el artículo 268 del Código Civil para negarnos la unión de matrimonio, diciendo que el matrimonio nada más se puede realizar entre un hombre y una mujer. La abogada Lupita y nuestro abogado Carlos, que también nos representa, le hicieron ver a esta persona, al director de registro civil, que había más posibilidades, que podía en ese momento otorgarnos el matrimonio y unirnos el matrimonio por todas las bases jurídicas y legales que le estaban presentando para que así lo hicieran, pero pues no quiso. Entonces pedimos una respuesta por escrito. La respuesta fue rápida, nos la entregaron el día 11 de marzo. De hecho, la persona que nos entregó el oficial de registro nos la entregó así directamente a nosotros en nuestras manos y nos dijo: yo sé que ustedes se van a casar y el día que se casen yo quiero casarnos porque lo van a hacer. Entonces para nosotros fue muy grato recibirlo, porque a pesar de que sus leyes, sus estatutos, como el Código Civil, estaban diciendo que no, ellos, su conciencia moral y su razonamiento les decía que era posible. Entonces tuvimos la respuesta, ya con la respuesta en nuestras manos del registro civil, se procedió a realizar el amparo. El amparo ya se hizo y ya se entregó. Entonces ahorita estamos en una espera de que el amparo nos den una respuesta y sabemos que vamos a lograr casar. Gracias. Bueno, un poco para hacer el análisis entonces de estas circunstancias desde diferentes perspectivas, le pedíamos a Guadalupe López García, quien es integrante de Lesbianas en Transpersonal, Asociación Civil, que nos diera la palabra. Bueno, muchas gracias por invitar a las brujitas del movimiento con trabajo intergeneracional. Ahora nuestro trabajo, contradictoriamente a mi edad, tengo 59 años, es con niñas y niños, en la edición de cuentos infantiles, porque pensaba que las lesbianas pues éramos innombrables y como de las oscuridades, sí, las lesbianas no éramos mamás, de la noche, de lo perverso. Sí, en realidad no. Entonces, bueno, ahora nos dedicamos al trabajo editorial. Agradezco mucho a esta nueva generación que no necesariamente abreva o se nutre saliendo de una organización de la sociedad civil, sino que tiene una participación ciudadana atípica, ¿no? Fuera de lo común. Porque a ellas dicen: yo no tal, no tengo parte en ninguna organización, aunque me veo apoyada, como dicen, por tal y tal, y por tal, pero yo voy a exigir mi derecho. Esa es, yo creo, la finalidad primera, última y en medio, que, por ejemplo, mi organización, que se llama Lesbianas Transpersonal y AC, tiene. O sea, que no haya la mediación necesariamente de activistas, sino que cada ciudadana y cada ciudadano pueda acceder a la justicia heroica, a la justicia sexual, a la ciudadanía sexual. De eso se trata, ¿no? Por lo tanto, pues es muy agradable compartir con Zaira, ¿no? Contigo, compartir la vida, la lucha y este encuentro también aquí en la Escuela de Psicología. Debo decirles que desde hace 27 años hemos venido a la Escuela de Psicología y que entrábamos a los salones, hablábamos con estudiantes, con profesores, con directivas, directivos, con representantes sindicales, y este auditorio pues también lo conocemos y me da mucho gusto refrescar, para no perder la memoria, aquello que hicimos más o menos durante 15 años y hoy retomamos. Y a veces era más difícil el trance, ¿eh? Porque era una auditorio enorme, como varias veces entonces ahí todo el mundo pues nos preguntaba, y bueno, ya sé que las psicólogas y los psicólogos son bastante incisivos, ¿no? Las y los son incisivas y incisivas.
Y lo digo también por experiencia propia, yo soy psicóloga, ¿no? Estoy psicóloga. Y a veces soy antipsicóloga. Y luego les voy a explicar por qué. Aunque todo el tiempo estoy enamorada de la psicología. Y es un auxilio. Y es de primeros auxilios. Lo que la psicóloga y el psicólogo pueden hacer. Aunque bueno, es una profesión que se privilegia mucho. Como la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Psicología. La licenciatura en Medicina. Son como más allá de bien y de mal. No, son tan malos que no. De esas. Bueno, gracias por estar acá y yo quería comentarles y enfatizar que la participación individual es fundamental para la construcción de ciudadanía sexual. Por supuesto aprecio, porque yo abrevé de ahí, de la participación sexopolítica de las organizaciones de la sociedad civil. A mí, bueno, yo no necesité el diván, a mí no me divanearon, pues, yo participé políticamente y ahí fui asumiendo, porque los procesos de identidad, también los de las lesbianas, como de cualquier persona, tienen que ver con la identificación y con la desidentificación. Y con cómo te vas construyendo, cómo te vas deconstruyendo y cómo te vas reconstruyendo. Pues bueno, yo soy muy estudiosa de casi todo, porque me gusta hasta del cine. Y yo creo que Zaira, y yo creo que Zen, y yo creo que Ale, y yo creo que Marta, y yo creo que sus dos niñas y todas aquellas y aquellos que están optando por el matrimonio igualitario, nos auxilian enormemente a construir identidades positivas, referentes positivos en la vida, referentes de felicidad. Porque pues hace un tiempecito, una escritora lesbiana de 16 años le dijo a su mamá, yo estoy enamorada de una mujer. Y la mamá, pues, ¿qué creen que le dijo? ¿Qué se imaginan que le dijo? Bueno, por ahí dice las le dijo esta mamá a aquella hija, ¿para qué quieres ser feliz si puedes ser normal? Bueno, no se me espanten tanto porque la escuela donde se forma el magisterio se llama Escuela Normal de Cali. Y nadie ha dicho nada, Bueno, a excepción de lesbianas de patronal. Tenemos toda una discusión, pero ya ve que estamos locas, ¿no? Además, pobres ya están viejitas, ¿no? Se den oportunidad. Entonces, bueno, se llama Escuela Normal Superior, Escuela Normal Elemental, Escuela Normal de Educador. Aunque no se crean, ya están a salvo. También en la Escuela de Psicología hay tela de dónde cortar. Y yo soy egresada de la Escuela de Psicología. ¿Tela de dónde cortar en dónde? Bueno, mucha gente toma como referencia para vivir los planteamientos de la psicología, las teorías psicológicas. Ahora también hay hasta psicología forense. Entonces, todo el mundo abreva de ahí o quiere hacerlo. Si esas teorías no se apegan a la par a una teoría crítica, vamos por mal camino. Porque entonces ocurre lo que muchas veces ocurre, que llegan mujeres y hombres con distintas preferencias sexuales a la heterosexual y entonces se trata de convencerles de volver a la heterosexualidad. Eso es una cuestión muy grave. Y como ustedes saben, ya el padecimiento que era, ya no lo es. Y de ahí surgió el día de lucha internacional contra las fobias. Entre paréntesis, no es lo más adecuado trasladar un concepto del DSM ya casi 5, DSM 5,
porque va a salir, es que no salió en el 2013, y ustedes entiendo que lo saben ya perfectamente, va a salir en mayo, ¿no? Bueno, de ahí ya se sacaron los padecimientos, ya se actualizó, para quitarle prejuicios, para quitarle violaciones, exclusiones, y para actualizar a la ciencia de la psicología. Entonces, el DSM-4, que está vigente, pues ya no incluye disforias o comportamientos considerados enfermedades, ya no nos incluyen, ¿no? Ni a lesbianas, ni pronto, ni a transexuales, ni a intersexuales, ni a toda la sopa de letras, ¿no? Esa sopa de letras también nosotros, patronales, nos la comemos diferente. No es solo LGB, sino nosotras todo el tiempo incluimos la heterosexualidad. No a la heterosexualidad obligatoria, a eso lo combatimos. A la heterosexualidad, como una preferencia sexual más. Entonces es LGBH, para empezar. Y luego ya sigue toda la sopa de letras hasta la que quien quiera ser piriano, ay no, la terminación sí yo creo. Piriano puede hacerlo. Solo que hay que fundamentarlo, ¿no? Y nosotros hemos sido unas enamoradas del aspecto conceptual. Hemos sido enamoradas, ¿no? Y nos la hemos llevado bien, y eso es una parte de la metodología que utilizamos. Bueno, con psicólogas y psicólogos, si no comprenden los procesos de identificación, para que resuenen, consuelen, vinculen, cuestionen, asuman, descloseten, poco pueden hacer. Poco podrán hacer. El 100% de las mujeres y algunos varones que han llegado de distintas preferencias sexuales, especialmente lesbianas, de 27 años de trabajo, el 100% tienen un grado de cuestiones que atender con relación a la autoaceptación. Y no es responsabilidad de ellas, nada más. Es porque hay toda una sociedad heterocentrista, heteronormativa, heterorealista. Es decir, que impone una manera de sentir deseo y que impone una manera de vivir el deseo. Ahora, pues ya ahí les va la gente, ya me oyen, no, pues, las que ya me conocen, pero a lo mejor hay unas personas que no lo han escuchado. Yo no sé cómo voy a estar en el futuro. Mi deseo se mueve, mi deseo erótico. Y mi identidad sexopolítica se mueve. Es movible. No estoy diciendo que sea volátil, no. Mi identidad como lesbiana, y tengo otras adscripciones. Soy lesbiana y muchas cosas no. Mi identidad como lesbiana no es volátil. Mi identidad como lesbiana puede ser cambiante, como es la construcción de la identidad. Desde cualquier teoría psicológica, desde cualquier. Solo que hay bases pues que han servido para que se nutran las teorías que ustedes aprenden. Y las teorías también me apasionan. Solo que los malabarismos teóricos me ponen fuera de sí. Me apasionan más. Los malabarismos teóricos en mi vida me han servido para vivir. Por lo tanto, esa era una motivación muy grande, ayudar a vivir a esta generación, a otras que llevan 80 años de casadas, aunque hasta ahora la ley reconoce, o empieza a reconocer. No quiere decir que cuando la ley cambia, la realidad aparece. Es un absurdo que creen, que cree quien tiene confianza absoluta en las panaceas de su vida. No hay panacea para vivir, no hay panacea. Y a mí me interesaba auxiliar a vivir a otras generaciones como yo me auxilié. Porque siendo psicóloga yo estoy en terapia, que yo le digo tilapia, como un pez que anda por ahí, para hacerlo más divertido, ¿verdad? Porque a mi terapeuta le digo, voy a tilapia. Entonces, me encanta la psicología, felicidades porque estudiamos psicología, y hay que prepararse. Y prepararse es preparar los propios miedos. Porque si ustedes no le entran a terapia sexual,
está difícil que choreen al paciente. Pueden chorear a la paciente o al paciente. Y si ustedes no tienen un respaldo teórico, práctico, pues sanador, van a violar los derechos sexuales de sus pacientes. Van a violar. Bueno, ¿cuánto me falta? Porque luego yo no soy tan específica, pero que te... Yo soy bien, bueno, ¿cuánto falta? Quiero decirles también otra frase que le dijo, que se dijo en una familia, porque todas las personas tenemos familias, hasta la que es una sola persona, está reconocido, porque no es que el espacio físico te defina la función familiar de ninguna manera. Tú encuentras a tu familia fuera de casa, o en los ejercicios, ¿no? Bueno, las familias infelices son un pacto de silencios, de mentiras, de secretos. Esos son las familias infelices. Por lo tanto, seguramente la felicidad forma parte de la agenda de la, ¿cómo se llama? Las contrarias, las enamoradas que quieren casarse, pero para mí ya son esposas, ¿verdad? Si quieren optar por eso. Yo tengo que decirles que a mí nunca me ha llamado la atención el matrimonio. Digo, pero imagínense cómo andamos, que queremos reproducir la heteronormatividad y se vale. Porque la gente que no tiene eso, por supuesto que va a luchar por eso. Y en la agenda de bienes patronales está ese derecho. Así como en las integrantes de patronales y en las colaboradoras, y en las simpatizantes, y en los asesores, y en los consultores, porque hay hombres y mujeres también. Con ellos, pues con ellas hay distintas formas de unión. Hay gente que opta por lo poliamoroso. Hay algunas que optan. Tiene muchas complejidades, porque no es lo mismo que la infidelidad. No es lo mismo. Entonces hay unas poliamorosas, hay otras casadas, porque ya se casaron. Incluso vino a casarlas en Nueva Uranga y todo, bueno, casadas, ¿no? Y hay otras que nomás no se nos da eso del matrimonio. No, está muy desprestigiado. Y además no ha servido tanto, ¿no? Porque matrimonio, no, patrimonio viene en nombre de Dios. Hay que ir más allá de los conceptos. No aceptamos, esto no quiere decir que no apoyemos los matrimonios igualitarios. Apoyamos las uniones libres, los concubinatos, las uniones de convivencia, los pactos civiles, todas las modalidades que no uniformen al deseo de las personas en amarse y compartir formalmente ese amor. Y a las niñas y a los niños. También en Patlatonal hay compañeras que tienen hijos y hijas, ¿no? Una vez aclarado eso, qué bueno que decidieron que las acompañen, qué bueno, ¿no? Que todo el mundo haga lo que la ciudadanía sexual permite, lo que los derechos sexuales deben, ya en Jalisco, porque Jalisco es muy anorgánico, ¿eh? Sí, la verdad. Digo yo en la participación con las autoridades, pues, con los gobiernos, con el Estado, incluso en la Universidad de Guadalajara. Aquí se discrimina a lesbianas y homosexuales. No en este foro, no a través de quienes convocan, no a través de ustedes que están en el departamento jurídico, nos han llegado casos. Y nunca hablan funcionarios y funcionarios de su consejo universitario de a quién aman, de a quién desean eróticamente y de cómo esos problemas sexuales mentales los traducen en una ausencia de políticas públicas educativas con relación a los derechos sexuales del estudiantado y de todos los demás actores educativos. Todavía no contestan, ¿eh? Vamos a seguir diciendo,
Porque Tonatiu dijo hace muchos años que los admiraba mucho, vamos a saber qué es. A ver, ¿qué tal? Sí, no eso dijo admirar, que a ver, tú eres rector, tú tienes la obligación de echar a andar eso. Bueno, pues yo creo que, digo, hay muchas cosas de lo que yo quisiera pues, hablar. Nada más que ya se me terminó el tiempo. Yo quisiera solicitar a la compañera que modera. Nosotras quisimos aprovechar este momento con ustedes aquí en la entidad. Aprovechar este momento para entregar un reconocimiento a estas dos familias que son valientes, por supuesto, que no se tuvieron que ir al DF, como ya dijo Jaime, y que el apartheid jalisciense lo están desmoronando. Es un reconocimiento y se llama para nosotras roperito abierto. En contradicción con el closet. Sí, no, que ver. Roperito abierto. Entonces queremos pues permitirnos entregárselos si se puede. Y quien quiera ponerse de pie, que no. En reconocimiento a su valentía, a su entrega, a su pasión y a el enarbolamiento de los placeres de la libertad y los derechos humanos en Jalisco, en México y el mundo, para Zaira, más que yo como la conozco, pero no sus apellidos. Para Marta Sandoval Blanco, si no anda por aquí, para Sabina y para Zaira de la O. Gómez, un roperito. Para otras compañeras que representan a todo lo que las familias sería bueno que vivieran. Es para Zen Romero, para Martínez, para Cayani y para Alejandra Reyes de Anda también, por su entrega y compromiso a favor de los placeres, las libertades, la cultura democrática y los derechos humanos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a escuchar a Bueno, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos todos aquí, les agradezco muchísimo su presencia, por supuesto a las compañeras por compartir este espacio, por todas las actividades y todo para que desarrollamos este foro de análisis, de reflexión aquí. Y sobre todo muchas gracias a quienes están acá, las compañeras, a Pati Ortega por la organización, la preparación de este evento, a Zaira, por supuesto, como ya se mencionaba hace un momentito, por esta valentía, ¿no? Ella, de Marta y de Sabina, de llevar a cabo esto adelante, y bueno, la fuerza, el entusiasmo y conjugarnos desde el principio. A Lupita López con esta historia, con esta trayectoria, de nuestro reconocimiento personal también. Y bueno, a todas y a todos ustedes que hoy están aquí con nosotros para compartir estas reflexiones. Para complementar un poco esto, bueno, yo les voy a hablar un poco de la cuestión de ya la cuestión jurídica, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Por qué creemos que en este momento sí es viable, si es posible y si es en este contexto, la posibilidad, en este contexto jurídico me refiero, existe la posibilidad de hacer una exigencia mayor para el cumplimiento de estos
otros derechos. Primero les hablo de la reforma constitucional. Yo no sé si ustedes saben que hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos. En materia de derechos humanos. El año pasado, no sé si saben en el 2011. ¿Quién de ustedes saben de esta reforma constitucional? Una compañera, 2, 3, 4, bueno, 5, 10. Porque pareciera que este es un asunto de abogadas y abogados, ¿no? El conocer las reformas constitucionales y saber lo que pasa con la constitución del país, y no es así. O sea, por el contrario, lo que ocurre con la constitución, bueno, nos va a venir a todas y a todos, y especialmente esta reforma que se hizo en el 2011, considero yo incluso que es la reforma más importante a la constitución desde su promulgación. Imagínense, desde su promulgación la reforma más importante que se ha realizado en la Constitución es esta, porque esta nos cambia la vida jurídica del país, cambia la enseñanza del derecho, cambia la visión jurídica que se tiene además de la realidad por muchas razones. Primero, se presentaron más de 33 iniciativas, ¿sí? Un proceso muy largo, un proceso de más de 10 años. Esto es apenas en el 2011, pero fue un proceso de más de 10 años en donde estuvimos diversas organizaciones de la sociedad civil impulsando esa reforma constitucional. Esas iniciativas las presentamos desde la sociedad civil, diversas de estas, ¿no? Quedaron fuera en el camino, en este proceso, quedaron fuera temas de la autonomía reproductiva, de la libertad sexual y de la maternidad voluntaria. Cuando pasa esto, para nosotros fue un desencanto, ¿no? Porque nos dijimos, no, pues una reforma así, sin estos temas que nosotros queremos, no va a funcionar, no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros buscamos. Sin embargo, después vimos que sí, o sea, vimos que dentro de la reforma y el espíritu de la reforma nos llevaba para hacer una transformación mucho más profunda, más allá incluso de lo que literalmente la Constitución señala, ¿sí? Porque el espíritu de transversalizar a los derechos humanos en todos los sentidos hace una transformación jurídica del país mucho más amplia. El 10 de junio del 2011 se aprueba esa reforma constitucional teniendo como eje los derechos humanos. Fíjense como dato curioso y significativo para esto que estamos discutiendo el día de hoy, que uno de los elementos que estuvieron trabando la reforma en último momento, hasta el último momento, era precisamente el que en el artículo primero constitucional se establecía en relación a la discriminación, se refería a la preferencia sexual. Y los diputados, sobre todo los del PAN, los partidos de Acción Nacional, los partidos de derecha, los partidos conservadores, sabían la trascendencia de que esto se quedara ahí señalado y no querían, por supuesto, deseaban que solamente la preferencia, pero no hablar de las preferencias sexuales, porque si no eso iba a dar ámbito a muchas cosas como efectivamente ahora lo estamos viendo, ¿no? Y se iba a dar lugar a qué? Pues a reconocimiento de derechos, porque precisamente ellas estaban en este ámbito de la obstaculización de estos derechos. Entonces esta fue la traba que hasta el último momento estuvieron ahí poniendo. Finalmente se logra el 10 de junio aprobarse esta reforma constitucional. Señalo siempre esto de que Guanajuato fue el único estado que votó en contra, porque esto es hasta tipo inverosímil, ¿no? ¿Cómo va a haber alguien que vote en contra de los derechos humanos? Pues sí, hubo un estado, Guanajuato, que votó en contra de esa reforma constitucional. Sí, pero Jalisco ni siquiera la discutió. O sea, allá no la aprobaron, la discutieron y dijeron, no la aprobamos. Aquí ni siquiera está la discusión. O sea, debemos exigir que la aprueben, aunque ya no tenga el efecto que debería de tener, pero tenían que discutirla y que aprobarla. O sea, muchos estados ya no entraron ni siquiera a la discusión, una vez que se alcanzó el número de estados que requerían para la aprobación. Y ya, bueno, pues ya está para la aprobación. Ya no. Pero bueno, sí es importante resaltar que hay estados como el de Guanajuato que lo votaron en contra. ¿Y qué dice el artículo primero constitucional? Este es un artículo fundamental, sustancial. Desde los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México, de los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones en que la Constitución establece.
Bien, las normas, estos son como los aportes fundamentales, trascendentales que se realizaron aquí con esta reforma constitucional. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta constitución y con los tratados internacionales de la materia. Fíjense lo que señala, dice, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Sí? Es decir, si hay una norma aquí que, si yo encuentro una norma a nivel internacional sobre derechos humanos que tiene una protección mucho más amplia que la que yo tengo aquí, a la que yo tengo que acudir, en la que yo tengo que hacer valer esta aquella. ¿Sí? Y es parte del derecho positivo mexicano. Esa es la trascendencia. No es que esté allá, bueno, pues forma parte de otro derecho y allá está. No, porque nos está señalando. La norma que debe prevalecer es la que tiene la protección más amplia. Lo dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de, fíjense, todo lo que le toca a las autoridades, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es muy importante esto. Los derechos humanos son progresivos, es decir, son siempre, vamos hacia adelante, siempre, no hacia atrás, porque luego nos encontramos que hay regresión en algunos derechos, no, eso es violatorio, presenta los derechos humanos, violenta una de las características fundamentales, que es la progresividad. En consecuencia, ¿qué le toca al Estado? Prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Bueno, ¿cuáles son los ejes de esta reforma? Hablar de derechos humanos y no de garantías individuales. Antes se hablaba de garantías individuales, ahora hablamos, los derechos humanos como tal, como concepto, no estaban consagrados en la Constitución, no estaban. Se crearon las comisiones de derechos humanos en los años 90, 1990, 1994, pero constitucionalmente no se hablaba del concepto de derechos humanos, se hablaba de garantías constitucionales. Colocar a los tratados de derechos humanos en el mismo nivel jerárquico que la Constitución. Aunque ya el artículo 133 constitucional establecía esta jerarquización de estos tratados internacionales, y además ahora en esta reforma dice, están al mismo nivel que la Constitución. O sea, no me vengas a decir que la Constitución es más o menos, que estos tratados internacionales en materia de derechos humanos están en el mismo nivel. ¿Sí? Y el principio pro persona, este principio es muy importante, se establece este principio como criterio interpretativo que rompe jerarquía y asegura que en todo caso se aplicará la norma o interpretación que más proteja a la persona. Este es uno de los criterios que yo le decía al oficial de registro civil el día que fuimos a presentar la solicitud de matrimonio, porque él me decía, bueno, pues es que el artículo del Código Civil, que ahorita les voy a decir cuál es lo que dice, es que dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y yo me tengo que atener a lo que dice el Código Civil. Yo le decía, no, porque de acuerdo precisamente esta reforma constitucional y al principio pro persona, a usted tiene la obligación de atender el derecho que más favorece y atender sobre todo cuando es un principio discriminatorio, bueno, usted no tiene que atender esa norma discriminatoria y no la tiene que atender, ¿no? Y trae en la Constitución las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos para que estos tengan una aplicación y observancia directa. Bien, el 8 de marzo, ya lo decía Zaira, quisimos presentar, yo les dije a ella, estuvimos en este proceso, efectivamente ya ella lo comentó, cómo se acerca con nosotras y nos dice de este deseo, esta voluntad que tienen de casarse, como esta exigencia de derechos, es decir, que yo tengo este derecho, es mi derecho, yo no tengo por qué ir al DF, ni tengo que buscar en otro lugar, yo quiero casarme aquí, en Guadalajara, esta es mi ciudad, y aquí es donde yo quiero hacer valer este derecho. Pues vamos a hacerlo, vamos a intentarlo y lo vamos a hacer en un día significativo, el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres. O sea, qué manera de conmemorar, celebrar, reflexionar el Día Internacional de las Mujeres si no es exigiendo los derechos, ¿no? Exigiendo nuestros derechos. Y yo le mencionaba, no hay peor derecho que el que no se hace valer, ¿no? Entonces, los derechos tenemos que exigirlos y tenemos que hacerlos valer. Existen varios
antecedentes, además de esta reforma constitucional de la que les estoy hablando, pues está el amparo en revisiones 581 del 2012, que ustedes deben de haber conocido por los medios algo. Este es el amparo que se presentó en Oaxaca, de Oaxaca también por el caso de estas solicitudes que se presentaron más o menos en las mismas circunstancias, solicitud de matrimonio entre personas del mismo sexo, y todas las argumentaciones que se señalan en este amparo, tanto en este amparo como en una controversia constitucional que ahorita se las voy a mencionar. Rescaté algunas de las argumentaciones que son muy interesantes, las reflexiones que hace la Suprema Corte al respecto. Bien, seguimos. Bien. El artículo 4 además señala, el artículo 4 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, nos dice que son los actos discriminatorios, ¿no? Nos dice una que de discriminación es una distinción, una exclusión o restricción basada, entre otras razones, en la preferencia sexual de las personas, cuyos efectos son impedir el reconocimiento del ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta que precisamente este artículo del Código Civil pues es un artículo discriminatorio. El artículo 258 dice, contiene precisamente una distinción en este sentido que se traduce en la exclusión y restricción de derechos al señalar lo siguiente: el matrimonio es una institución de carácter público de interés social, por medio de la cual un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia. Es a todas luces una norma discriminatoria que señala, que hace una distinción y que hace exclusiones y restricciones, ¿ya? Por lo tanto, violenta la norma constitucional. Este precepto constituye un acto de discriminación basado en la preferencia sexual de las personas. En este sentido, el artículo 258 del Código Civil del Estado de Jalisco excluye de esta figura de manera universal a las parejas lésbicas y homosexuales. Por lo tanto, el factor de distinción, exclusión o restricción entre ambos tipos de pareja es la preferencia sexual. Estos razonamientos se los hicimos ya al oficial de registro civil ese día que presentamos la solicitud. Y finalmente lo que dijo es que cada día se aprende algo nuevo. Fueron Cada enseñados. día se aprende algo nuevo, ¿no? O sea, bien. Bueno, de acuerdo a la reforma, y este es uno de los argumentos fundamentales que yo le señalaba al oficial de registro civil, de acuerdo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se consagró, fíjense bien, este planteamiento a mí me encanta, dice, el deber de las autoridades estatales de interpretar la Constitución y los tratados internacionales de conformidad con las normas que estos instrumentos establecen. En ese sentido, fíjense, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar por los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trata. Todas están obligadas a esto. Entonces, ¿qué es lo que debió de haber hecho el oficial de registro civil? De la norma que señala el Código Civil 258, es decir, esto todo entonces es discriminatorio, veo lo que me dice el artículo primero constitucional, o pues yo atiendo lo que dice el Código Primero Constitucional y las caso, que es lo que hicieron en Colima, ¿verdad? Que es la interpretación correcta, adecuada que hizo la presidenta municipal en este municipio de Colima, que les quiere instrucciones a los oficiales de registro civil y decir, pues aunque el Código Civil diga eso, pero yo tengo el deber de hacer una interpretación de la norma de acuerdo a la Constitución, que no sea nadie discriminado. Entonces, pues yo sí recibo todas estas solicitudes de matrimonio de personas no sé. Entonces, por eso es que ni siquiera es necesario que se reforme claro, tendrá que salir en algún momento, se tendrá que reformar, tendrá que desaparecer la forma en que está redactado ese artículo del Código Civil, pero en tanto, los oficiales de registro civil, las y los oficiales, pueden atender esas solicitudes de matrimonio de acuerdo a estos preceptos constitucionales. Entonces, para eso no es necesario irse a ningún otro estado a casarse, porque en ningún país deben de liberar el derecho que más se convenga a ti. Por supuesto. Entonces, nosotros estamos además de hacer este proceso jurídico, de presentarlo y de ya presentamos el amparo en el caso de
Todavía ya nos dieron fecha de la primera audiencia constitucional, que es el próximo 20 y ya tenemos la fecha de la primera audiencia constitucional. Estamos ya en este proceso. Además estamos charlando con oficiales de registro civil, sensibilizándolos con eso, explicándoles esto para ver quién de ellos se anima y quién de ellas se anima. Decirles, o sea, te toca hacer la interpretación de esta manera y además vas a hacer historia. Exacto. Va a ser famoso. Sí, claro. Entonces, bueno, esperemos encontrar a un oficial de registro civil sensible con estos temas y además que entienda esto valiente además y que podamos realizar eso sin necesidad de todos los procedimientos jurídicos, ¿no? Sino que lo vamos, yo tengo la confianza que nos vamos a encontrar a alguien que conoce a alguien. Sí, y bueno, hay más solicitantes. Tenemos nos han llegado varias solicitudes de compañeras, de mujeres, de enamoradas que quieren presentar su solicitud de matrimonio. Ahorita por lo menos tenemos 4 o 5 parejas más que quieren también estar en este proceso. Estamos en esos procesos y queremos en estos además, por eso es que la estrategia es presentarlos además en diversos registros civiles y además charlando antes con las mujeres a ver en cuál de estos y con cuáles y en diversos municipios no solamente de la zona metropolitana del estado, a ver en cuáles encontramos necesidad, esto que entienden esta parte y que podamos. Por eso también la idea de hacer estos foros, ¿no? Hacer estos foros también para dialogar, reflexionar sobre estos temas y que nos vaya quedando claro y por qué sí se puede, por qué la norma lo señala y por qué hay esta posibilidad, ¿no? Bien, algunos argumentos que retomé de esta acción inconstitucional, la 2 del 2010, son muy interesantes porque son, incluso desde antes de la reforma, esto es antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, esta es la acción de inconstitucionalidad, además imagínense, la presenta la acción de inconstitucionalidad, la Procuraduría General de la República, la PGR es la que la presenta en contra de esta iniciativa que se presentó en el Distrito Federal, precisamente la aprobación de la iniciativa del matrimonio entre personas del mismo sexo, y la PGR muy preocupada, como no hay violencia en el país, no hay contexto de nada, no tiene otras cosas que preocuparse, pero preocupado por eso presentó la acción de inconstitucionalidad. Pero esto dio oportunidad a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pusiera a reflexionar sobre este tema y las tesis que surgen de esta acción de inconstitucionalidad son muy interesantes. Primero, sostuvo que la transformación y secularización de la sociedad ha resultado en una gran diversidad de formas de constituir una familia. Hace un análisis de la familia, de las familias, muy completo, y dice que no necesariamente surgen del matrimonio entre un hombre y una mujer. En ese sentido, si la Constitución protege en pie de igualdad todas las formas de familia, tanto las parejas heterosexuales como las lésbicas y homosexuales que decidan formar una familia deben gozar de la protección jurídica del Estado. En esta misma acción de inconstitucionalidad del Pleno, concluyó que en la actualidad la institución matrimonial se sostiene, fíjense bien el planteamiento de la Corte, se sostiene primordialmente en los lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y de compromisos mutuos de quienes desean tener una vida en común. Otro más de los argumentos de la Corte que me parece muy importante es que señala que el fin último o único o tradicional que se veía para la familia parecía que era la procreación, y la Corte dice, pues no, hay muchas más otras razones por las que las personas, mujeres, hombres, hombres, mujeres, 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 hombres, hombres, deciden unirse en pareja, ¿no? Pero además es una análisis, esta parte a mí me gustó mucho de la acción de constitucional porque dice la razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales, dice, no es por el descuido del legislador, no es porque se les olvidó, no es porque se les pasó, no nos hagamos, ¿no? O sea, esta reflexión que hace la Corte
dice eso, sino es por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra. La ausencia de beneficios que el derecho asigna a la institución matrimonial es una consecuencia directa de la prolongada discriminación que ha existido hacia las parejas homosexuales, le faltó decir también las parejas lésbicas, y luego de pronto en el lenguaje sexista de los abogados, de pronto es así como que solamente que engloban todo, ¿no? Pero dice por razón de su preferencia sexual. Pero este análisis de señalar que históricamente ha vivido esta discriminación, esta exclusión, que a mí no me da culpa, ¿no? Si reconozcamos esto, ya dejamos de que un descuido, de que se les pasó, de que no está ahí, sino hay que incorporar esta nueva visión. En el amparo que se resolvió de Oaxaca también hay varias argumentaciones, varios análisis que se señalan desde la Suprema Corte muy interesantes, ¿no? Señala el poder normativo para contraer matrimonio sirve de poco si no otorga la posibilidad de casarse con la persona que uno. ¿Para qué me sirve que haya señalado esta posibilidad del matrimonio si no va a ser con quien yo deseo? Pero además, esto es otra cosa muy interesante, muy importante. Dice, el derecho a casarse no solo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes atribuyen a la institución. Cuando Zaira comenzó hoy su intervención y cuando se acercó con nosotras para ver sobre este tema, decía, una de mis preocupaciones fundamentales, dije, es que tenemos una niña, tenemos a Sabina, y yo no sé qué va a pasar con Sabina después, si le ocurre algo a Marta, me pasa algo a mí, alguna situación, dice, y cuáles van a ser la situación jurídica en la que se encuentra Sabina, una serie de cosas alrededor de derecho, dice que ella no tiene y que sí tiene las hijas, los hijos de las parejas heterosexuales, ¿no? Y efectivamente esta misma reflexión hace la Corte, ¿no? Dice, no es solamente el derecho a casarse, no es solamente el derecho al matrimonio, sino todos esos beneficios o todos esos derechos colaterales que siguen de que le llaman los beneficios materiales, ¿no? Y hace en este amparo, incluso con ejemplos, pone los ejemplos de cuáles podrían ser, en qué supuestos o en qué casos precisamente se han afectado los derechos de esta niña y de estos niños. Señala, entre otros, los siguientes, dice la Corte, los beneficios fiscales, los beneficios de solidaridad, los beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges, beneficios de propiedad, beneficios de la toma subrogada de decisiones médicas, beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros, etc., ¿no? En tanto, y este señalamiento lo hace la Corte, la exclusión de las parejas lésbicas y homosexuales del régimen matrimonial se traduce, por tanto, en una doble discriminación. No solo se priva a las parejas homoparentales de los beneficios expresivos del matrimonio, sino también se les excluye de los beneficios materiales para ellas, para ellos y para sus hijas. Bien, vamos. Bueno, este argumento también me pareció muy interesante porque tiene que ver con otros modelos que luego se han tratado de implementar para decir, bueno, sí es el matrimonio, pero hay otras formas de consagrar esos derechos. Podría pensarse de las sociedades de convivencia. De hecho, aquí en Jalisco, en el estado de Jalisco, se hablaron mucho. Yo recuerdo al gobernador cuando estaba en campaña que decía, vamos a promover o autorizar o una cosa así, lo de las sociedades de convivencia. No el matrimonio, personas de inocencia, pero sí las sociedades de convivencia como que además sí fuera una concesión. Cuando la Corte hace un análisis en cuanto a los modelos de reconocimientos de familias, de las parejas, en efecto dice que importante su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a múltiples instituciones, dice son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de separados pero iguales. Este régimen de separados pero iguales es el régimen que llevaron en los regímenes de segregación racial, y sobre todo en Estados Unidos, en estas escuelas donde las niñas y los niños de color negro tenían que ir a unas escuelas y la argumentación que les decía era, tu escuela es igual de bonita que la de los blancos, tienen o no maestros, tienen todo, o sea, no hay afectación de nada más que están separados, o sea, hay la escuela de negros y la escuela de blancos, pero tienes acceso a la educación, tienes acceso a
a todos. Los recursos van a estar ahí, los recursos materiales. En este sentido, esta argumentación tiene la sociedad de familia, vas a tener acceso a personas que van separados, pero igual, ¿no? O sea, puede ser esa y puede ser otra, pero no puedes crear instituciones que tengan otros nombres y aparentemente los mismos derechos si no le estás concediendo esta que es para todas y para todos. Si no, esto constituye también otra discriminación más. O sea, para que no nos dejemos engañar, que nos digan, bueno, pero no les damos este derecho, pero si está ahí, o sea, ¿para qué se quejan? Si ya tienen la misma convivencia y no se pueden hacer más derechos. Bien. Bueno, y quise traer también este argumento de la Corte Interamericana de Atala contra Chile, porque también señala que los estados, hace un señalamiento específico a los estados, en este tema. El caso de Atala fue el primer caso que llega a la Corte Interamericana. Ella es una jueza en Chile, vivió antes una relación heterosexual de la que tuvo familia, tuvo hijas, y su esposo también juez. Entonces, cuando ella se separa y decide además vivir una relación lésbica con su pareja, se lleva a sus niñas y demás, el esposo, enojado, que también es juez, la demanda, pero sobre todo la demanda para quitarle la patria potestad de sus hijas, señalando un mal ejemplo, ¿no? Influencia. Para las hijas y demás. Entonces, claro, ella jueza, él juez, y con todo el poder judicial dividido, que les apoyaban a uno o a otro. Bueno, la resolución que dicen en primera instancia los tribunales chilenos son de quitarle precisamente la custodia a ella, porque efectivamente era un mal ejemplo para sus hijas, ¿no? Entonces, este caso se va hasta la Corte Interamericana, y fue muy interesante porque la Corte analiza pues toda esta cuestión de discriminación. No se va al fondo del asunto, no analiza el fondo, pero sí señala algunos aspectos en relación a la discriminación que viven en este caso acá en sus hijas. Se ordena, se señala que hubo en todo el proceso legal o en todo el proceso jurídico, pues incluyeron elementos de discriminación para que se pudieran quitar, ¿no? Y uno de los argumentos y de las resoluciones de la Corte es el siguiente: los estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación de jure o de facto, es decir, de hecho o de derecho. Además de estar obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades en perjuicio de determinado grupo de personas. Bien, ya con esto yo concluyo. La igualdad ante la ley como principio de justicia implica que las personas deben ser tratadas de la misma manera. Este es un argumento también de la Corte, en las mismas circunstancias, ¿sí? En otras palabras, dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. ¿Qué quiere decir esto? Porque luego a veces no se alcanza a comprender. Dar un trato desigual a los desiguales. Claro, hay quienes han vivido en una situación de desventaja, en una situación de exclusión, de discriminación, no les puede dar el mismo trato, porque en un trato aparentemente igualitario. Yo les pongo este ejemplo cuando imparto clases. Yo soy profesora también en la Universidad de Guadalajara, imparto una materia de derechos humanos, y para explicar el tema de la equidad y la igualdad, digo, si yo les reparto una manzana ahorita a cada uno de ustedes me pueden decir, pues, ¿qué maestra tan igualitaria? Nos dio una a cada uno y a cada una. Pues no, puede ser que sea inequitativa, ¿no? Puede ser que promueva incluso la desigualdad, porque si yo no reviso, analizo las circunstancias de cada uno y de cada uno, puede ser que alguno ya tiene manzanas en su casa y al kilo que tiene en su casa, pues le aumentó una manzana más, y aquel que ni siquiera conocía las manzanas en su vida, pues la primera vez que le llega y pues está en una situación desigual con aquel que ya tiene el kilo y otra más, ¿verdad? Entonces, tengo que dar un trato igual a los iguales, desigual a los desiguales. Bien. Y bueno, pues con esto de hacernos sujetas, desarrollar el deseo, de querer, desarrollar nuestra capacidad de sentir, de sentirnos, y que sabemos que sí podemos transformar, cambiar este mundo y otro mundo es posible. Muchas gracias.
que hay otras cosas con respecto a la cuestión pública que ya podamos ahorita también compartir, ¿no? Nos solicitó Esmeralda García